y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta aquí el texto, hasta el versículo 11, del 1 al 11 de Hebreos 3, Jesús superior a Moisés. Antes de empezar vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para ingresar en el estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estar, Señor, presente, Señor, en esta reunión donde 2 o 3 estamos reunidos, somos varios más. Gracias, Señor, por el estudio que vamos a tener hoy. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ministre a través de él. Y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos. Bendice a tu siervo, que traerá la enseñanza, Padre, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Y una vez más, muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos. Hebreos 3, del 1 al 11, Jesús mayor que Moisés, parte 1. Hemos leído y escuchado el texto, ahora vamos al desarrollo. Dice en el comienzo, por tanto, este inicio nos enlaza en el capítulo 2 con la evidencia de que Cristo es nuestro sumo sacerdote celestial y nos enseña a quienes somos a la luz de Jesús y esencial para la salud cristiana, a diferencia de lo que sufrieron los cristianos hebreos. Sigue diciendo el texto, hermanos santos, esto es lo que somos con Jesús, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto podríamos leerlo de revés, santos hermanos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. ¡Qué título maravilloso!, dice Spurgeon. Santos hermanos, hechos hermanos en santidad, santificados en nuestra hermandad, participantes del llamamiento celestial, llamados por Dios de entre los mundos. Nuestra ocupación y nuestro llamado de ahora en adelante es servir al Señor. Bueno, si sois hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así nos dice Spurgeon en su comentario de solamente una frase, ¿no?, dentro de este versículo. Hermanos santos, piensa mucho en él. Recuerde a quién sigue, con quién es hermano. Si piensas poco en tu líder, vivirás vidas pobres. Considéralo bien a menudo en él. Trate de copiarlo con un líder así. ¿Qué clase de persona deberíamos de ser?, dice Spurgeon. El texto del versículo 1 sigue diciendo, participante del llamamiento celestial. Una de las ventajas de Cristo, que sufrió, padeció el martirio por nosotros, los pecadores, pagando el precio inmerecido por nuestra causa. Antes de que Cristo viniera con esa promesa de boca en boca de que el Mesías vendría pronto,
y sumado como primicia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre, de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en su generación, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hemos leído Génesis 17, 4 al 7. A fin de que no os hagáis perezoso, sino imitaros de aquello que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Hebreos 6, 12 al 15. Por esta promesa muchos y muchísimos hermanos ya están disfrutando de la gloria junto de cada época y en la actualidad, y pronto estaremos juntos con nuestro Señor, tanto el día que nos llame a su presencia o en su segunda venida. El texto sigue diciendo, y seguimos en el versículo 1, considerad al apóstol. Cristo es nuestro apóstol. Desde la palabra griega traducido es embajador, considerad, es katanoien, es mirar o notar algo. El significado es fijar la atención en el embajador. Esta palabra tiene una antigüedad de Dios el Padre, donde Dios nos amó y nos ama hoy. Sigue el texto, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, por medio del amor supremo y majestuoso por medio de su Hijo, Jesucristo. Él es nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro apóstol supremo de Dios, es Cristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y mediador ante el Padre Dios, a quien le debemos toda gloria, honra. Él es entre el hombre pecador. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10:9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará de los muertos, serás salvo. Versículo 2 de Hebreos 3, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando vemos la fidelidad en Cristo, nos hace saber que Él seguirá siempre fiel. Y como sabemos que Él lo será, porque es Dios. Diríamos, no solo por ser Dios, sino porque su obediencia hacia su Padre Dios, sino porque hasta la muerte le fue obediente y fiel, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Allí dice Lucas 22, 42, 43. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Seguimos en el capítulo 3, del verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Más allá de la humanidad que era Moisés en los hechos que dejó plasmado en los Pentateuco, sino en la gloria que se reflejó en su rostro cuando pasó tiempo con Dios. Allí en Éxodo 24, 29, 35. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos los hijos de Israel mirándolo a Moisés, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandato. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Moisés. Fue extendida también la justificación ante Miriam y Aarón, allí en números 12, 6 y 8 como referencia. También por los hijos de Coré, número 16. Cristo recibió mayor gloria del Padre por su bautismo. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que hubo bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por medio de su transfiguración se vio la gloria así. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Marcos 9, 7. La gloria de Cristo también se vio en la resurrección, Hechos 2, 26, 27, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún a mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 31 al 33. Después de todo, Moisés era solo una parte de la casa, una piedra prominente en el edificio, pero Cristo es el constructor de la casa, el fundador, la piedra superior de ella, dice Spurgeon en este versículo que estamos tratando del capítulo 3. Piensa entonces mucho en él. Tengan una idea alta en él como fiel a Dios en todo. Moisés guarda la ley y fue un buen ejemplo para Israel, salvo en algún punto debilitado, pero Cristo cumplió perfectamente la comisión de su Padre y es digno de más honra que Moisés, dice Spurgeon. Veamos ahora el verso 4 y 5 de Hebreos 3, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo toda la casa es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iban a decir. Pero Cristo como hijo, grado mucho más alto, Cristo como hijo sobre su propia casa, de la cual él es heredero, de la cual él es incluso ahora el único propietario. ¿De quién somos nosotros? Si mantenga firme la confianza y el regocijo de la esperanza junto al final. Ninguno es verdaderamente de Cristo, sino los que perseveran en la gracia. Los hombres pueden ser nominalmente de Cristo, pero no son la casa de Cristo, a menos que se aferren firmemente a la confianza y al gozo de la esperanza hasta el fin. Los cristianos temporales no son realmente cristianos, dice Spurgeon en estos comentarios del versículo 4 y 5 de Hebreos 3. Veamos el 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recordemos
la convicción con que empieza el autor de Hebreos. La base de su pensamiento es que la suprema revelación de Dios ha venido por medio de Jesucristo y que solo por medio de él tenemos acceso directo a la presencia de Dios, dice Berkeley en su comentario. Empezó demostrando que Jesús es superior a los profetas. Luego siguió demostrando que Jesús es superior a los ángeles. Y ahora se propone demostrar que Jesús es superior a Moisés. A primera vista esto nos parece un anticlímax, pero no lo es así para los judíos, porque Moisés ocupaba un lugar absolutamente único. Era el hombre con quien Dios había hablado cara a cara, como se hablaba con un amigo. Fue el que recibió directamente los 10 mandamientos, la misma ley de Dios. La ley era para los judíos la cosa más grande del mundo, y Moisés y la ley estaban inseparables unidos. En el siglo II después de Cristo, un maestro judío llamado José ben Jalafta, comentando este mismo pasaje en el que se dice que Moisés fue fiel en toda su casa, dijo: Dios llama a Moisés fiel en toda su casa. Se le ensalza por encima de todos los mis ángeles servidores. Para los judíos, el orden que está siguiendo el autor de Hebreos es el único lógico e inevitable. Ha demostrado que Jesús es superior a los ángeles. Ahora debemos demostrar que también es superior a Moisés, que era superior a los ángeles. De hecho, esta cita que usa para hablar de la grandeza de Moisés es la prueba de la posición única que le asigna los judíos, dice Berkeley. Moisés fue fiel en toda su casa, número 12, verso 6. Ahora bien, la base del argumento de Números es que Moisés se diferencia todo de los profetas. A estos Dios se les da a conocer por visión, pero habla con Moisés cara a cara. Para un judío habría sido imposible concebir que nadie pudiera estar más cerca de Dios que Moisés. Y sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que Jesús siempre ha estado más cerca de Dios que Moisés. Exhorta a sus lectores a que fijen su atención en Jesús, así nos dice Berkeley. La palabra que usa acá es katanoi, es sugestiva, quiere decir más bien mirar, fijarse en algo. Se puede mirar una cosa y hasta fijarse en ella sin verla de veras. La palabra quiere decir fijar la atención en algo hasta penetrar en su significado y percibir la lección que encierra para aprender. En Lucas 12:24, Jesús usa la misma palabra cuando dice considerar los cuervos. No quiere decir simplemente mirar los cuervos, sino mirar los cuervos y entera y aprender la lección que Dios está tratando de enseñar por medio de ellos. Si hemos de llegar a entender el Evangelio, una mirada de reojo no bastará. Tiene que haber una observación concentrada en la que ceñimos los lomos de nuestro entendimiento en un esfuerzo decidido para descubrir el significado que tiene para nosotros, dice Berkeley. En cierto sentido, la razón está implícita en la manera de dirigirse a sus lectores como hermanos, que compartamos el llamamiento celestial. El llamamiento que recibimos los cristianos tiene un doble sentido. Es un llamamiento desde el cielo y hacia el cielo. Es una voz que nos viene de Dios para que nos pongamos en marcha hacia Dios. Es un llamamiento que exige atención concentrado tanto por su origen como su destino. No nos podemos permitir despachar con una mirada desinteresada la invasión de Dios hacia Dios. ¿Qué hemos cuando fijamos nuestra atención en Jesús? Dice Berkeley. Vemos dos cosas. Primero, vemos el gran apóstol. Esta es la única vez que se llama apóstol a Jesús en el Nuevo Testamento, que el autor hebreo lo hace intencionalmente, hasta claro, porque no da este título a ningún hombre, lo reserva para Cristo, que quiere decir con
Esta palabra, apóstolos, en griego quiere decir literalmente uno que es enviado. En la terminología judía se usaba para describir a los enviados del Sanedrín, el tribunal superior de los judíos. Los apóstoloi que enviaban estaban revestidos de su autoridad y eran portadores de sus órdenes. En el mundo griego, apóstoles solían querer decir embajadores, así que Jesús era el embajador supremo de Dios, cargo que tiene dos características relevantes. Punto A. Y el embajador está revestido de la autoridad del rey que le envía. En una ocasión, el rey de Siria, Antíoco Epifanio, invadió Egipto. Roma quería pararle los pies y envió a un mensajero que se llamaba Popilio para que le dijera que abandonara su proyecto de invasión. Popilio alcanzó a Antíoco en la frontera de Egipto y se pusieron a hablar porque ya se conocían de Roma. Popilio no tenía un cuerpo de ejército, ni siquiera un guardia personal. Finalmente Antíoco le preguntó para qué había venido. Popilio le dijo tranquilamente que había venido a decirle que Roma quería que abandonara la invasión y que se volviera a casa. Lo consideraré, dice él. Popilio sonrió inexorablemente, cogió el bastón y trazó un círculo alrededor de Antíoco. Considerarlo, le dijo, y hasta tu decisión antes de salir de este círculo. Antíoco se lo pensó una, segundo y varias veces. Dijo, está bien, me iré a casa. Popilio mismo no tenía soldados a su disposición, pero detrás de él estaba todo el poder de Roma. Así es como vino Jesús de parte de Dios. Toda la gracia y la misericordia y el amor y el poder de Dios estaban en sus apóstolos. B. La voz del embajador es la voz del rey o del país que lo envía. En un país extranjero, la voz del embajador de España es la voz de España. Jesús vino con la voz de Dios y Dios habla por medio de él. Segundo, nos dice Berkeley, Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Es una idea que el autor hebreo volverá una y otra vez. Por lo pronto vemos asentar la base simplemente de lo que eso quiere decir. La palabra latina para sacerdote es pontifex, que quiere decir el que construye un puente. El sacerdote es la persona que construye un puente entre Dios y el hombre. Para hacerlo tiene que conocer al hombre y a Dios. Debe poder haber hablado a los hombres por Dios y Dios por los hombres. Jesús es sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Puede representar al hombre ante Dios y a Dios ante los hombres. Es la persona en la que el hombre viene a Dios y el Dios al hombre. Entonces, ¿de qué depende la superioridad de Jesús sobre Moisés? Dice Berkeley. La imagen que está en la mente del autor de Hebreo es la siguiente. Concibe el mundo como la casa y la familia de Dios. Usamos la palabra casa en dos sentidos. En el sentido de un edificio y en el de una familia. Los griegos usaban la palabra para oikos en el mismo doble sentido. El mundo entonces es la casa de Dios y la humanidad es la familia de Dios. Pero ya nos ha presentado a Jesús como el creador del universo. Ahora bien, dice Berkeley, Moisés era solo una parte del universo de Dios, parte de la casa, pero Jesús es el creador de la casa, el creador que tiene que ser más que la casa, que es su obra. Moisés no creó la ley, solo fue el intermediario para que se promulgara. Tampoco creó la casa, solamente sirvió en ella. Moisés no habló de sí mismo, todo lo que dijo era un anuncio de las grandes cosas que Jesús diría y haría un día. Moisés, en resumen, era el servidor, pero Jesús es el Hijo. Moisés sabía un poco acerca de Dios, Jesús es Dios. Ahí está el secreto de su superioridad, dice Berkeley en su comentario. Ahora el autor de Hebreo usa otra figura.
Cierto, todo el mundo es la casa de Dios, pero en un sentido especial la iglesia es la casa de Dios porque Dios le ha hecho con ese fin especial. Los judíos llamaban al templo la casa y dividen la historia de Israel en varias casas según el templo que hubiera entonces. Esa es una figura muy querida para los autores del Nuevo Testamento y eso podemos resumirlo en varios textos, primera de Pedro 4:17 y otros más. El edificio de la iglesia permanecerá indestructible siempre que su piedra viva esté firme, es decir, siempre que todos sus miembros estén fuertes en la gloria y confiada esperanza que han puesto en Jesucristo. Cada uno de nosotros es como una piedra de la iglesia. Si una piedra es débil, el edificio no estará completo. La iglesia permanece firme solo cuando todas sus piedras vivas están arraigadas y fundamentadas por la fe en Jesucristo, así nos dice Berkeley en su comentario. Veamos ahora el versículo 7 que dice de Hebreos 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Tú eres su casa, delante descansó, no lo provoques, si le permanece, sé santo, no lo entristezcas, dice Spurgeon. Si eres su casa, no te contamines, ciertamente él morará en un lugar santo, dice Spurgeon. Verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Oh hijo de Dios, algunos de ustedes han estado más de 40 años al servicio del Señor. No lo enojen. Usted ha sido llamado a salir de Egipto durante mucho tiempo y llevando a un lugar separado en este mundo, desértico. Tenga cuidado de ser apto para la morada divina, dice Spurgeon. Veamos ahora los últimos versículos, 10 y 11 de Hebreo 3. A causa de lo cual me descuidé contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Espíritu Santo habla claro y nosotros debemos de escuchar, pero lamentablemente no de la forma que muchos piensan y se imaginan, y escuchamos en muchas congregaciones que no son reformadas. Sí, el Espíritu Santo habla por medio de la Escritura, la Biblia. Sí, es el Espíritu Santo habla por medio de la Escritura, la Biblia, hacia la salvación y por medio de su obra en Cristo. El Espíritu Santo nos habla de muchísimas maneras y también podemos endurecer nuestro corazón como una piedra para no reconocerlo, al pasar su último por no ser un fiel hijo de nuestro Dios. No fue llamado ni escogido, aunque pese que vemos que sea un pariente muy cercano. Para esto oramos que Cristo obre en todos aquellos que tienen el corazón y mente sean transformados en su voluntad, para que no tengan esa dureza de corazón, para que puedan vivir sin negar la fe e internarse en el pecado de la naturaleza. Por no creer en la evidencia de Cristo, dejó plasmado en la Escritura y lo tomamos como historia, así como muchos se parecen a Coré, o como los higos podridos, dijera el Jeremías en la profecía cuando fueron invadidos y gobernados por Nabucodonosor. Allí en el Salmo 95, 7, 11, que hemos leído, pero en Hebreos, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, y 40 años tuvieron disgustados con la nación, y dije, pueblo es que divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor
que no entrarían en mi reposo. Dios conceda a mí y ninguna congregación tenga esa mente, que habiendo nombrado el nombre de Cristo y siendo conocido como su pueblo, continúe contristando de una manera y otra para ponerlo a prueba en sus dudas, para hacerlo enojar por sus pecados, dice Spurgeon. No, Dios nos conceda que seamos de otra clase, para que no levante la mano y jure que no entrarán en mi reposo, así nos dice Spurgeon. Y terminamos orando, hermanos. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra.
tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas y etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líderes, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, Iglesia Reformada Uruguay @gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.